Vale. Bueno, buenos días. Mi nombre es Sandra Garro y soy la directora del Máster Multidisciplinar en Trastornos del Espectro Autista. Vamos a iniciarnos hoy en este webinar para poder explicar en qué va a consistir nuestro máster y resolver todas las dudas que tengáis al final de la presentación. Vale, vamos a la diapositiva del guión, la siguiente diapositiva. Vale, pues bien, como aquí podemos ver, iremos profundizando en los siguientes puntos, en cómo surge este máster, qué herramientas nos proporciona, qué nos diferencia de otros másters, cómo mediremos el aprendizaje adquirido, comentaremos un poquito el proyecto de investigación, caso práctico que requiere llevar a cabo el máster y concluiremos hablando de los autores, de los profesores y qué módulos impartirá. Vale, voy a comenzar en este primer apartado por comentaros cómo surge la idea de este máster. Esta surge al ver cómo en clínica llegan muchos casos de TEA, cada vez más. Cuando hablamos de TEA es normal que desde el desconocimiento surjan preguntas como ¿qué es exactamente esto del TEA? Si tiene las mismas características en todos los casos. Nos podemos preguntar también por cuáles son las causas, cuáles son los trastornos con los que hay que hacer un diagnóstico diferencial, cómo diagnosticarlo con la mayor fiabilidad posible, qué intervención es la más adecuada. Bueno, todas estas preguntas pueden surgir desde el desconocimiento ante un mundo que nos suena, que podemos conocer superficialmente. Una serie de cuestiones que sería necesario realmente conocer en profundidad para un tipo de trastornos del neurodesarrollo como son los TEA. Por tanto, surge la necesidad de buscar formación en un campo que necesita una formación especializada, un campo que además requiere ser abordado desde una aproximación multidisciplinar, es decir, tanto de psicología, logopedia, pedagogía, trabajo social, medicina, y es por esto que necesita de una coordinación y entendimiento por parte de todos los profesionales implicados en el proceso, desde la evaluación, el momento inicial, hasta el diagnóstico e intervención. Porque el TEA en la actualidad, dentro de los manuales diagnósticos, forma parte de un continuo y tiene unas características que veremos en detalle a lo largo de todo el máster. Exige conocerlo adecuadamente para poder entender la forma de actuar y de pensar de las personas diagnosticadas con TEA. Y si conocemos esto, es más fácil partir de un punto en que seamos capaces de ofrecerles apoyo a ellos, a sus familiares o cuidadores principales, ya que implica una forma diferente de percibir el mundo, de comprenderlo. Y este tipo de trastornos necesita idealmente de una detección temprana para poder pasar a una intervención que resultará ser continua a lo largo del tiempo, ya que forma parte de los trastornos del neurodesarrollo y estos son crónicos. Como hemos comentado anteriormente, la prevalencia es cada vez mayor. Esto ocurre porque quizá cada día hay más recursos para diagnosticarlo y esto está haciendo que la visibilidad, el grado de conciencia y, por tanto, la necesidad de intervención, de abordarlo, cada vez sea más grande. Por lo tanto, esto es lo que queremos transmitir en este máster, ¿vale? Queremos resolver todas las dudas que surgen inicialmente cuando se tiene una idea superficial de lo que es un TEA. Queremos aportar herramientas que formen profesionales especializados, que sepamos cómo diagnosticarlo, cómo trabajar con ellos y sobre todo queremos que el alumno adquiera un grado de conciencia y sentido ético indispensable para los profesionales de la salud y en concreto para trabajar con personas que forman parte de los trastornos del espectro autista. Vale, pasamos a la siguiente diapositiva. Tenemos aquí una cita y he escogido esta cita porque creo que es necesario remarcar que nos adaptemos a las personas con TEA, a los casos únicos. Debemos dar respuesta a sus necesidades, escucharlas, adaptarnos a las personas que tenemos enfrente y a sus familias con un sentido ético y humano. Cuando reciben un diagnóstico de este tipo, el impacto en la familia supone muchos cambios y debemos guiarlos en un proceso que en un principio puede ser difícil de asimilar, pero si tenemos en cuenta una serie de herramientas profesionales y humanas, puede aumentar la satisfacción y la tranquilidad de las familias y la nuestra como profesionales. Vale, sí, pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué herramientas nos proporciona? Pues al hilo de lo que hablábamos anteriormente, existen muchos mitos y desconocimiento de los TEA. Al mismo tiempo que a grandes rasgos, por ejemplo, se puede salir de una carrera universitaria con la sensación de tener una idea general y no saber nada. Es una denuncia común entre los estudiantes, que hay veces que se sale con la sensación de saber mucha teoría y poco sobre lo que hay que hacer. Por eso con este máster queremos ir un paso más allá y profundizar en ambos aspectos por igual. En concreto, en este punto de este webinar vamos a ver para qué nos va a servir este máster, qué cosas vamos a aprender a lo largo de su transcurso. Bueno, conocer qué es exactamente el TEA lo vamos a hacer a través de un equipo de profesionales que, aparte de conocer la teoría, trabajan y conviven con casos reales que muchas veces aportan
matices diferentes a lo que leemos en los libros. Esto nos proporcionará una formación especializada, actualizada de este tipo de trastornos, ¿vale? Abordaremos desde sus características, criterios diagnósticos, hasta bases neurobiológicas, cognitivas, muchas más cosas. Discutiremos sobre la eficacia y evidencia de los métodos de intervención en los trastornos del espectro autista, conoceremos las nuevas perspectivas relacionadas, más actualizadas con la intervención en TEA. Y también adquiriremos herramientas para la evaluación y para la intervención. Es decir, hablaríamos de herramientas de evaluación, donde uno de los objetivos es que el alumno administre las pruebas de detección de forma efectiva. Trataremos la evaluación desde una perspectiva tanto diagnóstica, psicoeducativa como logopédica. Es decir, abarcaremos las diferentes formas desde las que se interviene con los TEA para tener una visión más amplia, pero a la vez más específica, porque habrá módulos independientes para las distintas ramas profesionales que hemos mencionado anteriormente, ¿vale? Y en cuanto a las herramientas de intervención, veremos diferentes modelos y técnicas basadas en la evidencia, donde además se potenciará la capacidad crítica de su selección. Pero no solo eso, además se incidirá en el diseño de programas individualizados de intervención, para que el alumno aprenda a elaborar un programa de trabajo adecuado a las necesidades de las personas con TEA que tiene adelante. Para que interactúe de forma ajustada al caso específico y real con el que puede encontrarse, conociendo sin perder de vista al mismo tiempo los principios básicos de intervención e interacción. Al mismo tiempo que presentaremos diferentes herramientas para la intervención familiar, que es muy importante también, ¿vale? Incidiremos también, como he comentado brevemente en la introducción, en la conciencia de las buenas prácticas, en adquirir un compromiso ético en cuanto a la igualdad y adecuada atención a la diversidad. Todo esto resulta tremendamente importante. Tenemos un abordaje multidisciplinar, que es una toma de conciencia de la importancia de la coordinación con equipos profesionales especializados, tanto internos como externos al centro, ¿vale? Así como la colaboración con instituciones vinculadas con este trastorno. O sea, un trabajo de todos, un trabajo en equipo. Y en resumen, en conclusión, no solo enseñaremos herramientas enfocadas a formar profesionales completamente capacitados para trabajar con TEA, sino que guiaremos al alumno para que sepa desenvolverse con soltura en la vida real. Esto es importante, en la práctica profesional, planteándole desde todos los puntos de vista posibles cómo es trabajar en el mundo de los TEA. Vale, pasamos de diapositiva. ¿Qué nos diferencia de otros másters? Vale, pues un espacio independiente para cada rama de profesionales, como hemos dicho. Es decir, abordaremos los TEA con una visión multidisciplinar. Hay módulos concretos para la evaluación e intervención desde la parte psicológica, logopédica y pedagógica. Hay veces en las que nos podemos preocupar solo por formarnos en lo nuestro, en nuestro campo, y no es suficiente, sobre todo en estos casos. Por ejemplo, igual si soy logopeda y estoy trabajando con un niño y se está poniendo muy nervioso, no sé cómo calmarlo, igual una serie de pautas de regulación emocional podrían ser muy útiles en el día a día, ¿vale? Si soy psicólogo, estoy hablando con logopeda para coordinar el trabajo a la hora de evaluar a un niño y no sabemos que es una ecolalia, pues, por ejemplo, estaría muy bien que nos entendiéramos a la perfección para que nuestro rendimiento y eficacia sea el mayor posible. Al fin y al cabo va a implicar un trabajo conjunto durante todo el proceso, desde su detección hasta su intervención. Nosotros en este máster contamos con profesionales que tienen experiencia en terapias basadas en la evidencia, incluso en más terapias novedosas. Esto nos permite darles un enfoque más amplio y actualizado. Sería otra de las diferencias. Nuestros profesionales, por otra parte, no solo cuentan con experiencia profesional, sino que están además muy concienciados con el mundo que subyace a los TEA y cuentan con un sentido de la responsabilidad ética y las buenas prácticas muy agudo, ¿vale? Vale, la enseñanza online, podemos pasar de diapositiva. Bueno, a ver, es verdad que la modalidad de aprendizaje online viene desarrollándose de hace tiempo, pero ahora con la situación que hay es importante, ¿vale? En los tiempos que corren incluso nos obliga a estudiar en casa y así poder seguir aprendiendo a pesar de las circunstancias. Nos estamos dando cuenta cada vez más de las ventajas que ofrece la enseñanza online. El hecho de ser íntegramente online permite que este máster sea asequible para personas de cualquier parte del mundo también. Se puede aprender cómodamente desde casa, desde cualquier sitio con conexión a internet y sin ningún coste de desplazamiento. Puede permitirnos que nuestros horarios de trabajo y otros quehaceres sean compatibles y hacer posible aprender sin renunciar a otros aspectos de nuestra vida. Que a veces puede que tomemos la decisión de no estudiar algo que nos gusta por incompatibilidad de horarios. Con esta modalidad que proponemos esto estaría resuelto, pero además ser también
puede ser también una alternativa perfecta para los casos donde personas que viven en lugares que no hay universidades cercanas puedan tener una formación en TEA, puedan tener la posibilidad de cursar este tipo de formación especializada. Vale, otra de las ventajas con las que contamos, que es muy interesante, es aprender de una manera sencilla y práctica. ¿Vale? Podemos pasar de diapositiva. Vale. Y nosotros proponemos consolidar el conocimiento con plantillas multimedia, actividades, casos y presentaciones que nos familiaricen con la práctica real. Las plantillas multimedia son presentaciones que incluyen texto, imágenes, tablas, resúmenes, partiendo del texto elaborado, y consisten en una extracción de lo más importante del temario, donde se reformulan estos conceptos para facilitar su aprendizaje. Las actividades reforzarán también el contenido del temario, ya que ayudan a comprender el significado del contenido, situaciones prácticas, analizar e implementar un procedimiento concreto y ajustado. Y los casos prácticos nos ayudarán a plantearnos y a saber resolver situaciones problema que se pueden presentar en la práctica profesional real. Las presentaciones son sesiones expositivas o miniconferencias, donde sale un vídeo en el que el profesor expone, con la ayuda de otras diapositivas, de qué irá al temario, y hablarán también de los aspectos más relevantes y además añadirán novedades y controversias relacionadas con los temas del módulo en cuestión, ¿vale? Cosas que incluso no podremos encontrar en la teoría. Y por otra parte, en la siguiente diapositiva encontraremos también enlaces web y lecturas recomendadas que se podrán descargar libremente, ¿vale? Es decir, información complementaria bibliográfica para ampliar la información ya de los temas teóricos. Serán artículos, documentos de consenso, guías, manuales, ¿vale? Para ampliar lo que ha podido mencionarse con mayor brevedad a lo largo del temario. Además, en la siguiente diapositiva tenemos vídeos externos explicativos, es decir, documentales, conferencias, ¿vale? Relacionados con los TEA y el temario visto, en los que los autores nos invitan a reflexionar con algunas preguntas y respuestas relacionadas. Vale. En la siguiente diapositiva tenemos la figura del tutor del máster. ¿Qué quiere decir esto? Que se podrán hacer preguntas durante todo el máster, ya que se tendrá un tutor a lo largo del curso que guiará al alumno y resolverá cualquier duda que se presente a lo largo de toda la duración del máster a través de correo electrónico. Esto es un aspecto crucial para que no se quede nada en el aire mientras vayamos aprendiendo todos los conocimientos que serán nuevos para el alumno. Vale. En la siguiente diapositiva tenemos cómo mediremos el aprendizaje adquirido. Vale, el máster en su primera convocatoria comenzará el 1 de octubre del 2020, queda poquito. En el caso de matricularse para la primera convocatoria, el fin de las clases y el TFM será el 1 de julio del 2021. ¿Vale? La evaluación y la nota final el 30 de julio del 2021. La segunda convocatoria será ya en septiembre del 2021. Entonces, se trata de una evaluación continuada. Es decir, después de cada tema habrá un examen que preguntará los aspectos principales del temario. Hay 2 intentos y con la media de los 2 se obtendrá la calificación final. Si se suspendiera hay una opción de repesca, pero es bastante improbable que no se superen los módulos en el formato de aprendizaje que tenemos. No hay tiempo límite para realizar el examen. Lo que sí que se tiene que hacer es, una vez se ha comenzado, tienes que terminarlo porque el examen cuenta cada vez que lo abres y solo lo puedes abrir 2 veces. Bueno, a ver, lo puedes abrir a efectos prácticos, lo puedes abrir más veces, pero solo cuentan las 2 primeras veces que los abres, ¿vale? La fecha para poder realizar el examen es hasta antes de que se cierre el tema, ya que cada tema está delimitado por 2 fechas, una de apertura y otra de cierre que os aparecerán establecidas. Tendremos que superar cada tema para aprobar el módulo completo. Por ejemplo, si el módulo tiene 9 temas, tendremos que superar los 9 exámenes para que el módulo se considere aprobado y así con los siguientes módulos. De esta manera tendremos superado el 100% del total de los 48 créditos de la formación teórica. ¿Vale? Luego hay otros 30 créditos más prácticos que incluirán visionado multimedia, la realización de los cuestionarios de evaluación, los exámenes, plantillas multisesión y lecciones interactivas. ¿Vale? Las plantillas multimedia, las actividades, plantillas de casos o presentaciones ayudan al alumno a consolidar el aprendizaje y que pueda superar los exámenes de cada tema sin dificultad. Y se tendrán en cuenta en la nota acumulativa del alumno, ya que son importantes a la hora de calificar pues, las insignias ganadas, los niveles alcanzados, las horas de esfuerzo en la plataforma. Vale. Y una vez tengamos todo lo anterior superado, podremos dar paso entonces a la evaluación y posterior defensa del TFM, que ya nos dará el título o certificación del máster.
A principio de cada mes se colgará el módulo completo y los exámenes, y el alumno podrá superar todos los exámenes a lo largo del mes. Se podrá disponer del contenido del temario durante todo el máster, es acumulativo, es decir, aunque esté cursando el módulo 3, por ejemplo, podré tener acceso todo el tiempo a los módulos anteriores, como sería el caso del 1 y el 2. ¿Vale? Hemos establecido un modelo de aprendizaje que nos ayuda a consolidar muy fácilmente los conocimientos. ¿Sí? No solo será fácil aprender, sino que superar los exámenes no supondrá ninguna dificultad. Vale, vamos a la siguiente diapositiva. Vale, proyecto de investigación. Hay varias opciones aquí para el TFM. Okay, ¿qué ocurre cuando hemos superado toda la parte teórico-práctica de los módulos que acabamos de hablar? Que damos paso a esta parte. Y hay varias opciones. La primera consistirá en un proyecto de investigación donde se hará una revisión bibliográfica del tema que más se ajuste a las inquietudes del alumno dentro de los propuestos. El director del TFM y el alumno seleccionarán el tema concreto dentro del programa del máster para llevar a cabo una revisión bibliográfica de estudios relacionados que se han llevado a cabo. El criterio de selección del tema será el que se estime conveniente entre el director, entre el TFM y el alumno. La segunda opción será que el mismo alumno sea quien haga una propuesta de intervención ante un caso que el propio alumno diseñará. Se inventa el caso del alumno y puede diseñar las fases que proponen un programa de intervención que el alumno cree, o que puede inventar haciendo una síntesis de varios programas de intervención distintos ya establecidos. Hay varias opciones. Y la tercera opción será el diseño de materiales de carácter innovador para un programa de intervención. Es decir, se diseñarán los materiales creados por el alumno complementarios a un programa de intervención estructurado y estudiado a lo largo del máster o de carácter independiente, es decir, que sea de nueva creación, ¿vale? Dentro del ámbito de los TEA. Y podrá ser también dentro de cualquier rama profesional, desde las que se estudia el máster, pues logopedia, psicología, pedagogía. Son diferentes enfoques. Todos tienen su parte de revisión bibliográfica porque es necesario conocer cómo ha ido evolucionando los estudios del TEA a lo largo del tiempo y es importante también una parte en la que se detectan necesidades de mejoría en la situación actual del TEA, sobre todo a nivel de intervención o inclusión educativa. Pero bueno, en el caso de proponer un programa de intervención puede hacerse y es necesario que se haga un uso de la creatividad propia del alumno, que es una de las habilidades que también vamos a tener muy en cuenta. Utilizar también la capacidad de síntesis, utilizar varios programas para crear uno nuevo. Todo esto es muy interesante y depende del alumno. En el caso de los materiales, ¿vale? De crear materiales, lo que se aportarían serían ideas que hayan podido ir surgiendo a lo largo del estudio del máster. Pues, por ejemplo, pues cuando estaba estudiando X programa de intervención se me ha ocurrido este material, esta ficha, se me ha ocurrido que quiero mejorar este material por X motivo, ¿vale? Y al final, aunque existan programas de intervención estandarizados y basados en la evidencia, tenemos casos únicos delante y hay que adaptarse a ellos, por lo que cuantas más herramientas, más materiales, mejor. Vale, esto que hemos comentado del TFM es orientativo y habrá flexibilidad para ajustar propuestas del alumno que expondrá y negociará con el tutor también, ¿vale? Vale, pasamos a la siguiente. Vale, hemos hablado también del tutor, aquí, vale. La elaboración del TFM, bueno, ya veis aquí el proceso, ¿vale? Pero está encaminada a la consolidación del conocimiento adquirido en una de las temáticas tratadas en el máster, ¿vale? Así como una aportación teórica de nuevas perspectivas sobre la misma. Permite desarrollar competencias y habilidades fundamentales como búsqueda de información, selección de información relevante, capacidad para planificar un proceso, resolver problemas, analizar e interpretar resultados, y luego defender las propuestas mediante una comunicación eficiente, donde desarrollarán ya capacidades de síntesis y comunicación, que es importante, ¿vale? La defensa o el streaming, el último paso. La extensión máxima del trabajo será de 50 páginas, los anexos tampoco podrán exceder las 25 y el alumno ha de realizar una defensa pública de su trabajo durante un tiempo máximo de 15 minutos. No hay límite máximo de diapositivas, aunque se recomienda no incluir más de 20. Pero bueno, lo que os comentaba antes, ya hablaremos más específicamente de estos detalles en una sesión explicativa del TFM. ¿Vale? Como un matiz más con respecto al tutor del TFM, ¿vale? Nada, se asigna un tutor del máster al principio, ¿vale? Y se hará cargo de la supervisión y de la evolución del alumno de forma individualizada. Se mantendrá un contacto periódico, ¿vale? Y resolverá cualquier duda que surja, ¿vale? Es un proceso de guía, ¿vale?
¿Por qué? Porque el alumno al final tiene que tener un proceso autónomo de búsqueda y selección de la información para elaborar todo el TFM. Una vez se obtenga, en el caso de la defensa streaming que tenemos al final, una vez se obtenga el visto bueno del tutor del TFM, ¿vale? 2 semanas aproximadamente después de que el tutor o el director emita un informe positivo del TFM, se expone online, ¿vale? A un tribunal de 3 miembros, en streaming, ¿vale? En directo, no online. Bueno, se deberá de emitir un voto unánime al respecto. En caso de que haya discrepancias en el voto, el director del tribunal decidirá sobre el veredicto final, ¿vale? Se precisa un mínimo de 2 votos positivos para dar por válida la presentación y se aprueba con un 5/10. Vale, entonces, bueno, tenemos de 9 a 10 sobresaliente, de 7 a 9 notable, de 5 a 7 aprobado, ¿vale? Para que tengáis una estimación de las notas de evaluación. Vale. Y por último, sí, ahora sí podemos pasar de diapositiva, por último tenemos un poco un resumen de lo que van a hacer los autores y sus módulos, ¿vale? Porque los autores no solo quieren enseñar, sino que quieren también guiar a los alumnos. No pretenden enseñar solo lo que saben, sino que quieren transmitir lo que el alumno necesita. Y quieren concienciarnos de la importancia de ser un buen profesional en los TEA. Por eso voy a hablaros un poquito ahora de los profesores, que en la web podréis encontrar un poco más y leer sus currículums, pero que aquí por el tiempo que tenemos voy a transmitiros un poco grosso modo qué imparten y qué nos quieren transmitir. Vale, Samir impartirá los módulos 1, que es el de Fundamentos y Bases Neurobiológicas de los Trastornos del Espectro Autista, y el módulo 5, Intervención Psicológica 2. Vale. En el primero veremos cuáles son las bases etiológicas, neurobiológicas, haremos una revisión de las alteraciones genéticas, neuroanatómicas, bioquímicas, observadas en los numerosos estudios, ¿vale? Haremos un repaso de qué se hacen las evaluaciones neuropsicológicas y qué tratamientos farmacológicos son utilizados y cuáles son recomendados, entre otros, para personas con TEA. En el siguiente módulo de Intervención Psicológica 2, Samir nos explicará la problemática general en el desarrollo de las habilidades sociales en personas con TEA y las diferentes formas de intervención para desarrollarlas, además de estrategias de intervención para desarrollar funciones ejecutivas. Luego Rocío se encargará del módulo 2, Evaluación Psicológica, y módulo 3, que es la Clínica del Autismo. En el primero nos adentraremos en qué características tiene que tener el proceso de evaluación, qué áreas se deben evaluar para poder emitir un diagnóstico, tipos de pruebas estandarizadas, cómo hacer el proceso de la entrevista a la familia en la evaluación, hasta las pautas de cómo redactar un informe final de devolución. Y en el módulo de Clínica del Autismo haremos un repaso general de los diferentes tipos de trastornos del neurodesarrollo. Conoceremos los criterios diagnósticos del TEA, su diagnóstico diferencial. Hablaremos de cuáles son los signos de alarma y haremos un repaso del desarrollo normativo infantil, además de hablar de autismo en adultos. Este punto es muy importante y puede pasar por desapercibido, pero es realmente importante y muy interesante. En la siguiente diapositiva encontramos a Sonia, que impartirá el módulo 4, el de Intervención Psicológica 1, teníamos tanto material que lo hemos dividido en 2 módulos, esta parte, y el módulo 8, Intervención Familiar. En el primero se hablará de atención temprana, cuáles son los niveles de intervención, además de los ámbitos de actuación. Presentará algunos de los principales programas de intervención que se usan en este tipo de trastornos, pero por otra parte también dará un énfasis especial en la importancia de crear objetivos especializados e individualizados de intervención, teniendo en cuenta las características de cada niño, puesto que ninguna intervención será igual a otra, aunque partamos de las mismas bases. Además, nos proporcionará herramientas ante los problemas conductuales y de regulación emocional que pueda haber en los TEA. Y en el módulo de intervención familiar iremos un paso más allá y veremos cómo actuar ante el impacto diagnóstico que recibe la familia de una persona con TEA, cómo resolver las necesidades e inquietudes que les surjan, aprenderemos a intervenir, a interactuar desde la perspectiva de diferentes modelos profesionales con la familia y conoceremos recursos para poder mejorar su calidad de vida, entre otras cuestiones. En el caso de Nerea se encargará la parte de logopedia, que es el módulo 7, intervención logopédica, y nos hablará de la evaluación de la comunicación y el lenguaje y su diagnóstico. Profundizará en la intervención tanto individual como grupal y nos proporcionará materiales prácticos, estrategias, pautas específicas de la intervención con niños del trastorno del espectro autista a lo largo del módulo de la asignatura que imparte.
Vale, en la siguiente diapositiva encontramos las dos últimas autoras, ¿vale? A Pilar, que Pilar impartirá los módulos 6, intervención educativa, y 9, integración escolar. En el primero nos enseñará a saber detectar las necesidades de los niños con TEA en el contexto educativo, a cómo prevenir posibles problemas de conducta. Dará un repaso por las adaptaciones curriculares que requiere tanto el centro como los niños a nivel individual y la colaboración con las familias. Por otra parte, también va a profundizar en los principios básicos que requiere la intervención, además de los programas más utilizados en intervención, en esta misma, y cómo aplicarlos en un caso práctico específico. Y en el siguiente módulo de Pilar, ella determinará un poco los apoyos correspondientes para los alumnos con TEA en el proceso de integración escolar, junto a los apoyos que se pueden brindar a la familia. También dará un repaso a las prácticas de inclusión curricular que se pueden llevar a cabo y cuál es la perspectiva de futuro para este alumnado, ya que uno de sus objetivos en este módulo es que el alumnado aprenda que las personas con autismo tienen el mismo derecho a la educación que las personas con discapacidad. Y luego Isabel nos hablará del módulo 10, consideraciones clave y otras perspectivas. Es el último módulo del máster y lo hemos utilizado para profundizar en aspectos como la eficacia y la evidencia que subyacen los actuales tipos de intervención en el trastorno del espectro autista y otros enfoques de intervención más novedosos. Además, dará un repaso por las investigaciones y proyectos que se están llevando a cabo para diseñar las líneas futuras de intervención en este tipo de trastornos. Muy interesante, ¿vale? Todo ello indispensable para una completa comprensión de la realidad actual. Y por otra parte, también es muy importante las partes del temario en las que se enfatiza en los aspectos éticos, es decir, en las consideraciones clave en cuanto a la formación de los profesionales y en la concienciación de los malos tratos que a veces se producen en personas con TEA. Bueno, hemos hecho todo un poco, pasamos a la siguiente diapositiva, que es un poco para cerrar la presentación. Hemos hecho una integración de muchas cosas que, bueno, en un caso como los trastornos con TEA hay que tener en cuenta. Tenemos partes biológicas, perspectiva psicológica, logopédica, pedagógica, en cuenta la familia. Está muy, muy completo. Bueno, es un máster muy chulo y espero que os haya gustado y os animéis a formar parte de este proyecto porque está hecho con mucha dedicación y cariño. Y bueno, ahora podemos dar paso a las preguntas que no hayan quedado claras o que hayan surgido durante la exposición del webinar. Muchas gracias. Vale, Sandra, creo que